les parece. Muy bien. Partimos. Bueno, esto como como para guiarnos, ¿sí? Un poco la contextualización que decíamos, ¿no? Bueno, el periodo que nosotros vamos a ver esas políticas educativas, o para poder comprender esas políticas educativas que vamos a tratar la clase de hoy y la clase que viene, es elemental tratar de analizar este contexto que lo hemos pasado como muy por arriba y lo hemos mencionado la clase pasada, pero que ahora lo vamos a detener mucho más en ese contexto y fundamentalmente con lo que se conoce como el periodo de inmigración masiva, ¿no? El periodo de inmigración masiva se lo llama a un periodo que comienza en realidad a partir de 1870, en la década de 1870, ¿no? Pero que va a tener un muy fuerte impulso en la década de 1880, ¿no? Y que va a llegar o a tener su fin en 1930, ¿no? Que va a tener picos como ahora lo vamos a ver, ¿sí? Justamente nuestro país, en realidad América Latina, o algunos países de América Latina, pero puntualmente nuestro país, recibe un aluvión de inmigrantes europeos muy importante que formaba parte de la política del Estado, ¿sí? Esa idea de gobernar es poblar, pero que también y sobre todo responden a cuestiones económicas, como son los movimientos migratorios, ¿sí? En el contexto, lo que nosotros podemos delinear de ese contexto es justamente, por un lado, la sobreoferta de mano de obra europea, producto de la segunda revolución industrial en 1850, que va a golpear no solamente, digo, a la mano de obra, ¿no? Va a golpear no solamente a los países industrializados, como Francia, como Gran Bretaña, como Alemania, sino también a países que no lo eran, pero que producto de las nuevas invenciones técnicas, ¿no? Y demás para el trabajo en el campo, para el trabajo rural, va a desplazar mano de obra. No estamos pensando fundamentalmente en Italia y en España, que aparecen, ¿no? Ahí entre los países que más expulsó, que más gente emigró, ¿no? Y que al mismo tiempo que más recibió la Argentina. Al mismo tiempo, ¿no? Estos son los factores de expulsión, podríamos decir, ¿no? De por qué la gente sale de Europa para otros continentes, entre ellos América y puntualmente Argentina, ¿no? Como país. Esos son los factores de expulsión. Pero también están los factores de atracción. En el caso de Argentina, hay una clara expansión económica a partir del modelo agroexportador, obviamente, ¿no? Con toda una inserción en la economía internacional, de vender materia prima y en el caso de Argentina alimentos, ¿no? Carne vacuna y cereales, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, se da toda esta dinámica económica de que se reciben inversiones extranjeras muy importantes, que permiten el desarrollo de la red ferroviaria, ¿no? La extensión la frontera o la expansión de la frontera agropecuaria a partir de la llamada campaña, digamos, del desierto entre comillas, ¿no? Este, el Ejército Nacional, a partir, ¿no? de la política del Estado Nacional, el cabezado fundamentalmente de la presidencia de Roca, va a impulsar, ¿no? Ya la conquista, ¿no? La conquista de la Patagonia y del Chaco, ¿no? Obviamente que todo esto hace una construcción de infraestructura y lo que genera obviamente son fuentes de trabajo, tanto en las zonas rurales como en la zona urbana, con todo este tipo de desarrollo, ¿no? La gran mayoría de los inmigrantes van a venir un mecanismo conocido como cadena migratoria. Si bien el Estado llevaba adelante esta política de gobernar es poblar, ¿no? Y esta idea de poblar con personas consideradas civilizadas, porque justamente la ideología del momento, ¿no? El positivismo, primero, ¿no? Esta idea de progreso indefinido y demás, la idea de orden, pero también está una idea muy fuerte del darwinismo social, ¿no? Esta idea de que las sociedades evolucionan y que hay sociedades salvajes, bárbaras y civilizadas, ¿no? En este mismo contexto, esta idea de poblar el país no con cualquiera, sino con los civilizados que serían de Europa, y en realidad la élite política que lleva adelante esto consideraba no solamente de Europa, sino que de una parte de Europa que era fundamentalmente del norte, ¿no? De Gran Bretaña, de Alemania, de los Países Bajos, de Holanda, ¿no?
Francia también, porque Francia también en definitiva era considerada la cuna de la civilización, o modelo de civilización, pero no así, ¿no? La parte del sur de Europa, y ni que hablar los países mediterráneos, ¿no? Como Italia y como España, eso claramente, ¿no? Entonces en este contexto se comienza a dar esa inmigración masiva, que uno lo que puede observar, este es un gráfico que aparece en el texto que yo le dejé, ¿sí? El texto de Fernando Devoto estamos hablando, donde marcan los movimientos migratorios. Tengamos en cuenta lo siguiente, ¿no? Cuando esto, bueno, arranca un poquito más, arranca más atrás, pero nosotros tendríamos que darle bolilla a partir más o menos de 1880, ¿sí? O 1870, cuando comienza la inmigración masiva. Pero lo que tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, para el año 1869, cuando se hace el primer censo nacional de población en la Argentina, bajo la presidencia de Sarmiento, el país arrojaba una estimada, ¿no? De una manera estimativa, arrojaba una cantidad que no llegaba a 2 millones de habitantes, ¿no? El territorio nacional. Entonces, aquí lo que se comienza a observar justamente es que solamente con ese periodo de migración masiva, y además lo podemos recortar desde 1881 hasta 1914, nuestro país en ese momento recibe alrededor de 4.200.000 habitantes, inmigrantes, ¿no? Que son los que arriban a nuestro país. De ellos, y esto uno lo puede observar acá en el gráfico, ¿no? De ellos, la mitad, o casi la mitad, son italianos. ¿Sí? Acá lo que observamos en este gráfico, por si no se entiende, es lo siguiente. La línea más gruesa que se ve son la inmigración total, ¿no? La línea que le sigue, en la gran mayoría de los casos, ¿sí? Son los italianos, y la línea que va en puntos, que va primero por debajo y aquí solamente lo pasa a los italianos y luego empieza a descender, son los españoles, ¿no? La inmigración italiana y española son las más importantes en Argentina. Por eso el gráfico está realizado con esos dos nacionalidades, ¿no? Entonces, lo que se puede observar es, bueno, que llega un aluvión importantísimo. Y bueno, y las curvas, ¿no? Estas curvas lo que implica es que en realidad, si bien permanentemente vinieron inmigrantes de Europa durante la llamada inmigración masiva, hay como picos y hay caídas, ¿no? Las caídas, bueno, responden fundamentalmente aquí, bueno, aquí a lo que fue la epidemia de 1871, pero las dos caídas más abruptas que hay, ¿no? Una clara caída, una pendiente tremenda, es la crisis de 1890, la fuerte crisis del sistema capitalista a nivel mundial, ¿no? Y por el otro lado también el otro pico muy fuerte que se observa tiene que ver justamente ya con los inicios de la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Con los inicios de la Primera Guerra Mundial, y el fin, justamente, si decimos 1930, tiene que ver con la crisis económica mundial de 1929 en 1930, ¿no? Pero esto, bueno, como para ver esos movimientos migratorios ondulantes que hay. La gran mayoría de los hombres está claro de que la gran mayoría de los inmigrantes, quiero decir, está claro que la mayoría eran hombres, no eran hombres solos en edad de trabajar, predominantemente rurales, ¿no? Que quizás habían inmigrado primero dentro de Italia o de España hacia las ciudades y después, ¿no? De las ciudades habían inmigrado para nuestro país, y acá, bueno, se ubicaban donde podía, pero generalmente con la cadena migratoria, ¿sí? Generalmente con la cadena migratoria, lo que se permite es que estos inmigrantes tenían ya un trabajo disponible, ¿no? Porque la cadena migratoria era un sistema de información, un sistema primero de información, pero también un sistema que le mantenía el sustento para poder viajar. La cadena migratoria era que un inmigrante, supónganse, un italiano que ya estaba ya estaba consolidado en el territorio argentino, que había obtenido tierra, o que estaba en la ciudad y había puesto una fábrica o algo, atraía, brindaba información a sus parientes, a sus paisanos, a sus amigos, ¿no? Y además de información, brindaba sustento económico para poder viajar y venir hasta aquí, ¿sí? Capaz que le pagaba
el viaje en barco si es que no tenía ese recurso, o bueno, el inmigrante que venía ya se aseguraba primero que el trabajo y segundo el lugar donde quedarse y demás, ¿no? De hecho, muy pocos inmigrantes, si comparamos en cantidades, muy pocos inmigrantes terminan de quedarse en el hotel de inmigrante, ¿no? Se alojan en el hotel de inmigrante. La mayoría llegaba al puerto de Buenos Aires o a otro puerto, pero fundamentalmente el de Buenos Aires, que era el que más recibía a todos los inmigrantes europeos, el principal puerto del país, y terminaban, digamos, de continuar su trayecto hacia el lugar de destino ya a partir de esos eslabones, ¿no? de esa cadena que se había trazado con anterioridad. Entonces, si bien, habíamos dicho, si bien la mayor parte de los inmigrantes son hombres solteros en edad de trabajar, ¿no? Si nosotros comparamos Argentina con otros países de inmigración importantes como Brasil o Estados Unidos, lo que podemos observar primero es que más allá de la mayoría de hombres, como dijimos recién, hay un porcentaje muy alto de grupos familiares, vienen familias, ¿sí? Eso por un lado. También si comparamos con Brasil o con Estados Unidos, los índices de retorno son muy bajos. Los índices de retorno quiere decir de que los inmigrantes vienen, el retorno quiere decir cuando los inmigrantes se van, ¿no? Los inmigrantes vienen por razones de trabajo. Muchos vienen por alguna temporada, otros vienen por varios años o décadas y otros se quedan a vivir. ¿Sí? Algunos vienen con la intención de quedarse a vivir y otros terminan decidiéndolo a partir de varios años ya en el país y otros directamente, por más que le vaya muy bien económicamente, se van a volver a Italia o a España o a Alemania o a donde venían, ¿no? Si bien el retorno uno puede ver que es alto, pues son 36%, ¿no? de los inmigrantes, está claro que cuando comparamos con otros países de inmigración, el retorno es bastante bajo. ¿Sí? Mucha gente se queda. No se queda para siempre, pero mucha gente se queda, ¿no? Esto es lo que nos permite que sea grupos familiares y este índice de retorno, lo que nos permite ver de que un número muy importante, un grueso muy importante de esos inmigrantes que venían para la Argentina, tenían pensado un largo plazo, ¿sí? Quedarse algunos años, incluso una década o más de una década, y esto, bueno, implicaba también la cuestión de la enseñanza de los hijos, obviamente, ¿sí? Por eso es interesante remarcar este contexto, ¿sí? Que aparece como elemental, ¿no? Bueno, entonces aquí lo que también está claro de que el país comienza a trazar una serie de disposiciones legales, ¿no? Y entre esas disposiciones legales está la Ley de Inmigración de 1876, ¿no? Que era justamente para promover un respaldo al inmigrante, ¿no? A estos grupos europeos, ¿no? En consonancia con ese ideal, digamos, de importar personas, de traer personas, ¿no? De la parte más avanzada de Europa. Acá viene, ¿no? la realidad, o la realidad con que va a chocar la élite, ¿no? Que recién lo veíamos, de que el 70% de los inmigrantes entre 1880 y 1886 son italianos, ¿no? Estamos hablando acá, si ustedes observan, miren la línea de los italianos, qué cerca que está de la línea máxima, mientras que, por ejemplo, los españoles, que son los segundos en importancia, están prácticamente por el piso, ¿sí? Entonces, esos datos, digamos, que golpea, lleva justamente a una serie de declaraciones de figuras importantes de la política del momento, como Alberdi, que Alberdi, digamos, en reiteradas ocasiones destacaba esto que un inmigrante anglosajón, ¿no? valía por 3 mediterráneos, por 3 italianos o por 3 españoles, ¿no? O en una postura mucho más extrema, Carlos Calvo, que era el comisario central de colonización en Europa, es decir, Carlos Calvo era quien estaba a cargo de las agencias de colonización en Europa, la que traía inmigrantes para Argentina, en este caso, asociaba, ¿no? de que el crecimiento de la criminalidad en la Argentina
se correspondía con el crecimiento de la llegada de inmigrantes italianos, ¿no? Esta idea de que esa asociación muy negativa, ¿no? De la presencia de los inmigrantes italianos en nuestro país, ¿no? Para esto, lo que se intentó hacer, para poder modificar ese abrumador predominio de la presencia italiana en la inmigración, fue llevar adelante la llamada política de pasajes subsidiados, que era que el Estado solventaba, ¿no?, económicamente. Era una inmigración, lo que llamaríamos una inmigración dirigida. El Estado dirigía a quienes venían para acá. No se les cerraba la puerta a los italianos. ¿Sí? Está claro, no era que tenían prohibido poder venir, no por lo menos hasta aquí, pero sí claramente es una política que trataba de bajar la cantidad de inmigrantes italianos, la llegada, el arribo de inmigrantes italianos, y que en realidad este pasaje subsidiado, este tipo de política de pasaje subsidiado, que duró muy poco, ¿sí? Duró en realidad en el periodo que va entre 1887 hasta 1890, que es cuando estalla la crisis, en esos años, ¿sí? Fue un tipo de política donde, que en realidad también intenta, la política de pasaje subsidiado no solamente era para frenar un poco la llegada de italianos o promover otro tipo de inmigración hacia la Argentina, sino que también se trataba de competir contra el otro país vecino que estaba absorbiendo una gran cantidad de inmigrantes, que era Brasil, ¿sí? Que también estaba con este tipo de política. Y es aquí donde en realidad termina de fracasar, no solamente porque se irrumpe, ¿no?, ese programa de pasaje subsidiado por la misma crisis económica, ¿no? Sino que además, y sobre todo, porque la gran mayoría de inmigrantes que va a llegar a la Argentina van a ser españoles, ¿sí? Si bien los italianos no van a venir, no van a estar, no se le va a dar esos beneficios pasaje subsidiado, pero sí a los españoles, y la gran mayoría, de hecho es el momento, fíjense que es el momento donde los italianos siguen teniendo un movimiento muy importante de personas, pero los españoles no hacen como una punta, como pueden ver, porque la gran mayoría eran los españoles. Entonces, esto para muchos políticos se termina de tomar como un verdadero fracaso, ¿no? Fundamentalmente se lo toma como un fracaso, entre esas figuras reconocidas, Sarmiento, ¿no? Sarmiento, que que ahora vamos a ver un poquito, pero que era un acérrimo anticultura hispánica, ¿no? Y que, bueno, lo va a ver de una manera muy negativa junto con otros políticos. Volviendo al tema de la inmigración italiana, ¿no? Hay toda una serie de debates ya en la década de 1880, porque, digamos, hay una preocupación, claramente, que tiene que ver con el número, ¿no?, con la cantidad, ¿no? No solamente por esta idea, no solamente por esta idea o esta diferencia que trazaba la élite, ¿no?, entre los mediterráneos y los nórdicos, entre los europeos mediterráneos y los europeos nórdicos, diferencia que eran por razones culturales, ¿no?, o económicas, ¿no?, que ya lo hemos hablado citándolo a Alberdi, cuando tratamos el texto de Puiggrós, sino que aparte también por esta cuestión del número, ¿no? Que a ver, si bien, y esto ya lo plantea Sarmiento en uno de los artículos periodísticos de la época, pero hay un temor al imperialismo italiano, ¿no? Uno lo puede observar como exagerado esto, pero en realidad tenemos que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, el contexto, ¿no? Para el mismo periodo, de hecho en el año 1885, los países europeos se terminan repartiendo África, ¿no?, en la famosa conferencia de Berlín y demás. Italia es uno de los países, sin ser una potencia industrial ni nada, es uno de los países que más tierra conquista en África, ¿sí? Entonces, acá está ese temor de expansión, pero ese temor de expansión que también mirado de Sarmiento, no devendría en un ataque por la fuerza y por las armas, sino con este tipo de dominación de un país que se está comenzando a construir, ¿no?,
un tipo de dominación, si se quiere, cultural, no porque sea superior, o por lo menos no porque Sarmiento lo considerara superior a la cultura argentina, podríamos decir, ¿sí? Sino que porque justamente era un gran número de cantidad de personas inmigrantes italianas. De hecho, la ciudad de Buenos Aires tenía una población extranjera que era casi la mitad de la población total de la capital federal, ¿no? Sino que aparte, y a partir de ahí, bueno, una dominación cultural, ¿no? Como una pequeña, como una pequeña nación dentro de la nación argentina. Entonces, por eso preocupaban los números, ¿no? Y aparte, bueno, por estos puntos, en esta cuestión cultural, tiene que ver primero la poca predisposición que tenían a integrarse esos inmigrantes, ¿no? Donde fundamentalmente se destacaban por las instituciones étnicas que habían desplegado, no solo los italianos, ¿no? Pero como los italianos eran el mayor número, era lo que preocupaba. Cuando decimos instituciones étnicas, estamos hablando escuelas italianas en este caso, clubes, clubes deportivos, asociaciones de socorros mutuos, cuarteles de bomberos, bueno, toda una serie, ¿no? de instituciones que hacían, digamos, que continuase, que no se desprendiese la cultura italiana de allá, ¿no? Y también la presencia pública, que esto lo vamos a ver bien el martes que viene con el texto de Bertoni, pero la presencia pública de esas celebraciones patrias, estar en Argentina y celebrar, digamos, las fechas patrias, no vinculadas con Garibaldi, Mazzini, entre otros, ¿no? Pero las fechas patrias propias de Italia, ¿no? En este caso. Entonces, todo esto es lo que termina de preocupar fuertemente a la LID, que, bueno, que lleva adelante este tipo de política de pasajes subsidiados, pero que no termina justamente de frenar, no de tener éxito. Para colmo, y acá viene bastante el cruce con el texto de Sarmiento, ¿no? Esto que él muy de una manera muy agresiva, ¿no? Pone en el diario El Nacional, lo que yo le envié son artículos que iban en los diarios. En el diario El Nacional de 1881, que se llama Las escuelas italianas, su inutilidad, ¿no? Que él planteaba, ¿no? Que era esto de enseñar italianamente, ¿no? Esta idea y demás. Pero bueno, ahí viene la preocupación primero porque las escuelas de colectividades recibían recursos, ¿no? Desde el gobierno de Italia o de las embajadas que estaban aquí, ¿no? Recibían esos recursos. Y terminaban siendo como una especie de competencia, ¿no? Aunque Sarmiento se va a encargar, digamos, de mostrar la diferencia que hay entre las escuelas públicas con estas escuelas de colectividades, pero podríamos decir competencia para la escuela pública, ¿no? La escuela primaria estamos hablando. Claramente esas escuelas tenían la función de preservar el sentido de pertenencia, ¿no? Donde se enfatizaba fundamentalmente lo que tenía que ver con la geografía, con la literatura, con la historia, ¿no? En este caso de Italia, ¿no? Bueno, ni que hablar la lengua, ¿no? Que la lengua se hablaba también en la casa, ¿no? Se hablaba el italiano, lo mismo que los británicos, los ingleses o los alemanes, ¿no? Hablaban su lengua en la vida pública y en la casa, ¿no? Conservaban ese tipo de lenguaje y demás, pero sobre todo también esa independencia, podríamos decir, entre comillas, de la comunidad o de la colectividad italiana migratoria en Argentina, en este periodo, es tal que hasta inclusive, y esto va a hacer estallar en furia a Sarmiento, inclusive los italianos en Buenos Aires van a hacer un congreso pedagógico que se va a adelantar al congreso pedagógico que se va a hacer en nuestro país, que lo hemos visto en la clase pasada, de 1882. ¿No? En 1881 hay un congreso pedagógico italiano, que bueno, Sarmiento justamente enérgico, digamos, se manifiesta, ¿no? Muy disgustado con todas esas acciones políticas y con este congreso
¿no? Llevado adelante, y esto de que era eso de querer educar italianamente a los hijos, ¿no? Era un poco, ¿no? Era lo que se preguntaba Sarmiento, esto que la educación no tenía etiqueta, que la educación era la educación, ¿no? Pero es cierto que los inmigrantes no se nacionalizaban para nada, en lo absoluto, ¿no? Y aquí, bueno, comienza justamente para 1880 una respuesta de ese carácter nacional, ¿no? Y esa respuesta, la escuela pública va a ser fundamental, ¿sí? Para poder llevar adelante ese tipo de respuesta nacional, si se quiere, a partir de lo que se conoció como una pedagogía cívica, ¿sí? Una pedagogía cívica. Y aquí uno lo que puede observar es en esas acciones del Estado, ya tomando a la escuela, que no va a ser la única herramienta, pero la principal, tomando a la escuela, ¿no? Como herramienta de pedagogía cívica, son primero la reformulación de los planes de estudio, ¿no? Que va a tener un carácter mucho más nacional, ¿no? Donde ahí se va a destacar la figura del ministro Filemón Pose, quien va a promover mucho más lo que tiene que ver con la historia argentina la historia argentina, ¿no? Al estilo positivista, ¿no? Al estilo de los próceres, de las fechas patrias y demás, ¿no? En la educación primaria, ¿no? Y eso responde todo a este síntoma de malestar que había. Pero no solamente dentro de la escuela, ¿no? Esto también se va a ver en el plano de la literatura, ¿no? Una literatura xenófoba muy, muy fuerte. Bueno, como ejemplo, Eugenio Cambaceres, por ejemplo, ¿no? O Argerich, Antonio Argerich, como ejemplo de literatura, Cambaceres en la sangre y Argerich en Inocentes o Culpables. Que es una clara literatura anti-italiana muy fuerte, ¿no? Pero también en este periodo, otros ejemplos como el de Julián Martel La Bolsa, ¿no? Antijudía, muy antisemita, muy, muy fuerte, ¿no? Pero se difundió también estos tipos de, de reacción ante fundamentalmente los italianos, ante la comunidad italiana. Pero como decía, ¿no? La educación no fue el único medio, ¿no? Que trazó el Estado para llevar adelante y enfrentar estas características. Aquí aparece, por ejemplo, como respuesta, ¿no? De los grupos dirigentes ante esa estimada amenaza ideológica, porque aquí también comienza a cruzarse la cuestión del socialismo, del anarquismo y demás, pero también de salubridad, ¿no? Esta idea de que venían gente con inmigrantes carentes de cultura higiénica y demás, comienza toda una serie de leyes, como la ley de residencia o de defensa social, que bueno, lo que implicaba era justamente expulsar a cualquier extranjero juzgado indeseable, ¿no? Se lo expulsaba, se lo devolvía a su país, ¿no? Y además de la educación que aparece acá y que es lo que vamos a charlar, también creo que vale destacar que existieron también otros mecanismos como el servicio militar obligatorio a partir de 1903 con la ley Riccieri, ¿no? Que lo que implicaba era justamente no tanto, digamos, lo que tenían la triste fortuna de que le tocase hacer el servicio militar, no era tanto la defensa de la patria, obviamente se trataba de un insumo para el ejército, ¿no? De hombres para el ejército, pero sobre todo el servicio militar obligatorio es tomado como un instrumento que va a reproducir la cuestión del nacionalismo, del amor a la patria, ¿no? Todo hombre que pase por el servicio militar obligatorio luego lo va a replicar cuando esté fuera del servicio militar obligatorio en su familia o en la sociedad, ¿no? Y también, obviamente, otro de los canales tenía que ver con la política, ¿no? El tema de que se nacionalicen para poder votar y demás. En realidad, los inmigrantes no tenían mucho por ganar nacionalizándose porque solamente adquirían los derechos políticos de votar, pero después no adquirían ningún otro derecho en particular. Y si no se nacionalizaban, tenían todos los otros derechos menos el de votar, ¿sí? Entonces siempre era conveniente para los inmigrantes no romper
completamente lazos con su país de origen o con el grupo de inmigrantes que tenían, que eran el grupo más cercano que tenían en la sociedad, ¿no? Pero sin ninguna duda la educación, sin ninguna duda, ¿no? Va a ser la herramienta fundamental para civilizar al inmigrante. Y ahí encontramos la figura de Ramos Mejía, ¿no? Sin ninguna duda, ¿no? Cuando se empieza en la reforma pedagógica y de educación patriótica, ¿sí? De educación patriótica, como se llamó, bueno, aquí se destaca la figura de José María Ramos Mejía, que él ya para 1899 saca en su texto Las multitudes argentinas, que hace toda una crítica, ¿no? a la migración y demás, pero que sobre todo a partir de 1908, cuando él sea ya el presidente del Consejo Nacional de Educación, que había creado Roca, como habíamos visto la clase pasada, ¿no? Y que va a estar hasta 1913 ocupando ese lugar, ¿no? Va a lanzar toda una campaña de educación patriótica muy importante que va a tener un eco que perdura durante muchísimas décadas, ¿no? Que se dispara para dos lados: la creación de materias, de contenidos humanísticos para formar a los argentinos, ¿no? Y por el otro lado, inculcar una religión cívica, ¿no? ¿Qué quiere decir una religión cívica? Bueno, lo que nosotros conocemos fundamentalmente como todo tipo de actos, ceremonias, ritos que antes no se ensayaban, o se ensayaban muy poco en las escuelas o en la vía pública, pero sobre todo acá estamos pensando en las escuelas, ¿no? Entonces, los actos en la efeméride, los cantos, el himno, los cantos patrióticos, bueno, el culto a la bandera, ¿no? Cuando se ingresa y cuando se salía del edificio, del establecimiento de la escuela, ¿no? Todo esto, estos espacios vienen justamente a conformar esa política educativa muy fuerte, conocida como educación patriótica, y que claramente Ramón Mejía había sido quien había materializado esto, ¿no? Que no era en realidad un invento argentino, en realidad este modelo está claramente tomado, este tipo de ceremonias y demás, está claramente tomado del modelo francés, ¿no? De la Tercera República Francesa, sobre todo con esto, ¿no? Del ceremonial patriótico escolar. Pero que bueno, que nuestro país va a comenzar a funcionar de manera bastante importante, y que va a tomar acciones sobre los establecimientos, ¿no? Los establecimientos educativos en la ciudad claramente se van a ver impactados con este tipo de política, pero también va a declinar mucho las escuelas italianas frente a las públicas, ¿no? Para 1880 un 20% de las escuelas italianas eran, un 20%, perdón, de la matrícula escolar iba a las escuelas italianas, asistía a escuelas italianas, mientras que para 1895 es apenas un 5%. Ahora bien, esa campaña de educación patriótica iba en realidad a todas las colectividades extranjeras, va a tener un fuerte impacto en la ciudad, pero no tanto en la campaña, ¿no? En la zona rural, las escuelas rurales van a seguir siendo muy fuertemente escuelas étnicas, y esto va a llevar que, ya cuando no esté Ramón Mejía, ¿no? Pero va a llevar a que haya, por ejemplo, una obligación del Consejo Nacional de Educación, un decreto que obligue a que esas escuelas tengan que incorporar por lo menos un maestro argentino para su funcionamiento, si no, no podían funcionar. En este contexto, y antes que se corte, ¿sí? Volvemos a ingresar por el mismo link, en este contexto, las escuelas y la colectividad judía es la que más va a sufrir los embates, quizá porque, bueno, por un lado la declinación de las comunidades italianas, ¿no? Y la presencia italiana y demás, y un proceso de argentinización, si se quiere, pero por el otro lado también por el sentimiento antisemita que ya se empezaba a vivir a principios y en la primera década del siglo XX, ¿no? Que Argentina no fue ajeno a esto. Bien, bueno. Bien. Entonces estábamos aquí, ¿sí? Ahí estamos. Decíamos de que el tipo de política, ¿no? Patriótica tiene un efecto mucho más fuerte, pero también porque la política educativa, ¿no? Estuvo mucho más orientada primero a las ciudades, obviamente, porque era donde estaba el mayor número de conglomerado de personas,
y en la campaña donde las colectividades eran bien cerradas, ¿no? Y hasta incluso en la campaña tenemos colectividades, por ejemplo, más distantes culturalmente, como alemanes, como daneses, por ejemplo, ¿no? Y demás, de un idioma completamente diferente, pero también de una cultura muy, muy diferente, tuvo un proceso mucho más lento, ¿no? Y decíamos, bueno, este ejemplo que ya para el centenario, estamos hablando del centenario de la Revolución de Mayo, de 1910, como el objetivo ya quizás no es tanto los italianos, ¿no? Sino que los ataques van a pasar a ser las escuelas de la colectividad judía, ¿no? Que tiene que ver primero por un sentimiento, ¿no? Antisemita importante que ya se vivía, ¿no? Esto no es una invención de Hitler en lo absoluto, esto es pero de muchísimo tiempo atrás, pero también la declinación de esa competencia, digamos, italiana, ¿no? La declinación de la presencia de las colectividades italianas en su manifestación de mantener la cultura, digo, ¿no? Y que se veía en esos porcentajes en cuanto a los niños italianos a qué escuela iban, ¿no? Si eran públicas del Estado o si eran escuelas italianas. Que de todas maneras, Sarmiento, su artículo, ¿no? Justamente plantea esto, ¿no? Plantea primero de que son gratuitas, ¿no? Saca como una especie de porcentaje de los padres italianos, lo que gastan para mandar a sus hijos a una escuela étnica, y también, digamos, lo argumenta por ese lado, che, manda a tus hijos a la escuela del Estado, que son gratis, y aparte lo argumenta porque son de mejor calidad, dice él, ¿no? Porque hay personas idóneas, que han tenido trayectoria y demás, mientras que en estas escuelas de las colectividades, mirada de Sarmiento, ¿no? Vista de Sarmiento, contribuían a poco, ¿sí? Contribuían a poco para estos inmigrantes. Decíamos, va a ser como muy, muy clave esta cuestión de los ritos, ¿no? Esta especie de religión cívica o esta especie de liturgia, ¿no? Pedagógica que se va a dar con los actos, las ceremonias y demás. Y eso lo vamos a ver mucho con el texto de Bertoni. Pero también, para muchos, personas de la élite vinculada con la política educativa del momento, consideraban de que, así como Ramón Mejía consideraba de que era elemental esos ritos, ¿no? Del himno, de los cantos patrióticos y demás, para otros eran elemental el tema de los contenidos. Entonces hubo toda una reforma con respecto a los contenidos, se comenzó a dar instrucción cívica, el castellano, ¿sí? Bueno, historia y geografía ni que hablar, como pilares, no solamente historia, porque historia como algo que cae de maduro, ¿no? Esto de enseñar los procesos y qué sé yo, pero geografía también, ¿sí? La geografía también. Y también algo que es muy interesante, hay toda una lectura, ¿no? En este momento, hay toda una lectura de un pasado nacional, ¿no? Que trata de recuperar y revalorizar la cultura hispánica, ¿no? Indígena hasta ahí nomás, ¿no? Acá ya estamos pensando en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Indígena hasta ahí nomás, pero sobre todo criolla, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, esto es un poco tratar de contraponer esa primera idea que había, ¿no? Que digamos que el papel civilizatorio que iban a tener los inmigrantes europeos cuando venían acá, ¿no? Al ser la mayoría italianos y españoles, acá hay como una revalorización del ser nacional criollo, ¿sí? El americano, ¿sí? El criollo, y luego también, bueno, la figura del gaucho, ¿no? De hecho va a empezar a tener lo que antes era completamente desaprobado, ¿sí? O símbolo de barbarie, la figura de lo nativo ni que hablar, ¿no? Va a tener ahora todo un símbolo justamente de civilización, ¿no? Aunque no todos van a estar de acuerdo, ¿no? Acá ya para cuando se lleva adelante este proceso, Sarmiento ya murió,
¿no? Pero Sarmiento claramente no estaría de acuerdo con esto. Sarmiento era un acérrimo anticultura hispánica, ¿no? De hecho, él tiene una anécdota que siempre contaba, que en realidad es una anécdota, según él, según Sarmiento, que contaba el compositor italiano Rossini, ¿no? Que Rossini, un músico italiano exitoso, que se había ido a vivir de muy joven a París, y Rossini decía que cuando en París se cruzaba con algún español, él muy contento le daba la mano y lo saludaba muy gustosamente, ¿no? Y le agradecía, el español ni lo conocía, ¿no? Y le agradecía de que gracias a España, Italia era el segundo país más atrasado en Europa, ¿no? Eso decía Sarmiento en una clara postura antihispánica, primero, antiitaliana también, ¿no? Porque no consideraba que era, una de las culturas principales, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, Sarmiento decía de que peor que la hispánica y que la cultura italiana era justamente la cultura nativa americana, ¿no? Que bueno, que él lo consideraba ya dentro de lo que es el salvajismo directamente, ¿no? Ni siquiera la barbarie, ni siquiera la barbarie, era lo que no se podían civilizar. Bien. Bueno,